Muy buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a continuar estudiando nuestro libro de Primera de Timoteo, en este caso el capítulo 5. Y dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Oremos. Amado Dios, y a ti, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos compartes hoy. Ruego que nos des mucho de tu espíritu para poderla entender y poner por obra pronto. Gracias por ponernos en medio de una iglesia que estudia seriamente las Escrituras y que te busca a través de la obediencia, Señor. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces nos ubicamos por favor en Primera de Timoteo 5. Y hemos venido estudiando esta carta donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo debe conformarse una iglesia y cuáles son los puntos claves para considerar a la hora de nombrar ancianos, diáconos y siervos dentro de la iglesia. Ya que hemos visto estos grupos, nos queda hablar de cómo nos debemos comportar todos dentro de la congregación. Y esto es importante porque el saber cómo debemos comportarnos es clave para honrar a Dios con nuestra obediencia. Lo que espera el Señor es que luego de estudiar su palabra, la pongamos por obra. Luego de entenderla, le obedezcamos y se la enseñemos a otros. ¿Ustedes han visto un aviso parecido en la calle? ¿Los que manejan? ¿Listo? Entonces, dice cómo me conduzco. En algunos, los que ustedes han visto, dice cómo conduzco y marque este número. Hice esta ilustración para, de alguna manera, ubicarnos en el sentido que tiene este capítulo de Primera de Timoteo 5, donde el apóstol quiere dar unas pautas claras de cómo debemos comportarnos entre nosotros, de cómo cómo Timoteo debería comportarse con diferentes grupos dentro de la iglesia. Y es muy importante porque parte de la obediencia de lo que hacemos aquí en comunión agrada al Señor y trasciende y tiene una connotación espiritual. Y en esta mañana vamos a tratar tres aspectos muy importantes. El primero es los requisitos para los ancianos y diáconos son para todos los creyentes, vamos a ver por qué. Segundo, una apropiada administración de la gracia del Señor. Y tercero, cuidado de los ancianos que lideran y de todos los demás. Entonces vamos a ubicarnos en el versículo 1 de Primera de Timoteo 5. Y dice así la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Ya que Timoteo era un hombre joven, ¿sí? Y hemos hablado sobre las características de los ancianos, sobre los requisitos para liderar una iglesia, y dentro de ellos se buscaba que no fuera nuevo, no fuera un neófito dentro del evangelio y en la fe, y que a la vez fuera marido de una sola mujer. Probablemente Timoteo era soltero, ¿sí? Y había la necesidad de hacerle este llamado a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y en esta primera parte, pues vemos que hay la necesidad de que el apóstol Pablo le dé estas pautas para saber cómo tratar Timoteo a sus diferentes grupos dentro de la iglesia. ¿Quiénes acá son padres, ya padres? Y tenemos a nuestros padres vivos. Mantengan la mano arriba. Listo. Muchas gracias. Entonces, sabemos y entendemos que nosotros ejercemos guía y cuidado sobre nuestros hijos, pero a la vez
hay unos padres que nos aconsejan y nos orientan sobre diferentes temas, ¿cierto? Esta relación puede tornarse complicada porque nosotros ya adultos sabemos tomar decisiones, pero nuestros padres tienen otra visión, ¿cierto? De cómo tomar estas decisiones. Y a veces esa relación es compleja, ¿sí? Y el apóstol Pablo, dentro de la iglesia, le hace un llamado a Timoteo para que precisamente tenga en cuenta a los ancianos, y la palabra que utiliza en griego aquí Pablo es presbíteros, que es la misma para ancianos o pastores que lideran. Entonces, la diferencia es que habla de hombre, en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo dice acerca de los ancianos? ¿Cómo los nombra? Los que tienen la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo les dice? Nunca hables con aspereza a un hombre mayor. A un hombre mayor, ¿cierto? A pesar de que utiliza presbíteros, ¿cierto? Se refiere a hombres mayores, o sea, no se está refiriendo en esta parte a ancianos que lideran o pastores de una iglesia, sino a hombres mayores dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay sabiduría, ¿cierto? Pero también hay respeto y hay amor dentro de hermanos. Y las relaciones personales a veces son complicadas porque nosotros podemos tratar con mucha paciencia a nuestros padres cuando tenemos opiniones diferentes, pero difícilmente con alguien que no es de nuestra familia, ¿cierto? Y dentro de la iglesia está ese reto, esa brecha, ¿sí? Entonces, podríamos decir que para tratar bien a los ancianos, a las personas mayores, podríamos echar mano de las características o de los requisitos que ya tiene ahí sí un pastor o un anciano en una iglesia, como ser sobrio, prudente, o sobrio y prudente, y hospedador, cuidador, ¿sí? Vayamos por favor un momento a Éxodo capítulo 20, versículo 12, y vamos a ver un principio que pone de manifiesto el apóstol Pablo. Y precisamente son estas características que estudiamos cuando estábamos en 1 Timoteo 3, que nos van a ayudar a ver que esos requisitos deben ser manifiestos en los líderes o en los ancianos de una iglesia, pero deben también estar presentes en cada uno de los santos que están dentro de la iglesia para que haya una buena comunión. Éxodo 20 dice... Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, esta bendición que es el honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Este principio lo pone de manifiesto el apóstol Pablo para que de esa misma manera en que honramos a nuestro padre, a nuestra madre, honremos y cuidemos también a las personas mayores dentro de la iglesia, les hablemos con cariño. ¿Por qué? Porque tienen una debilidad física, pero al mismo tiempo mucho que decir sobre la vida, mucha experiencia. Entonces hay que cuidar esa relación. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Sí? Los jóvenes, al contrario de los ancianos, necesitan dirección. Probablemente tienen menos experiencia. Entonces ahí es importante ser todos nosotros, frente a los más jóvenes, ser aptos para enseñar, así como se espera que sean nuestros ancianos, no pendencieros. ¿Por qué? Porque hay un carácter fuerte, un carácter que quiere hacer muchas cosas en la vida, quiere comerse el mundo así a mordiscos y triunfar en muchas áreas. Sin embargo, hay que mantener esa paz, ¿sí? Porque a veces chocan las decisiones en la vida. Ser amable, apacible, esas características se esperan entre nosotros para que haya buena comunión y compartamos con los más jóvenes. A las ancianas como a madres, ¿sí? Y nuevamente podemos ser sobrios, prudentes y hospedadores, así como lo somos amorosos con nuestras propias madres, ¿sí? Y con las jovencitas, ¿sí? Entonces, por eso se cuida o se espera para que Timoteo, por ejemplo, las trate como hermanas con toda pureza. De esa misma manera se espera que el líder o cualquier miembro de la iglesia, cualquiera que tenga comunión con
jovencitas, solteras, jóvenes, nosotros hombres debemos ser maridos de una sola mujer y ser prudentes. Un ejemplo de ser prudente podría ser tener mucho cuidado y respeto en la medida en que no permitamos que en situaciones compartamos a solas con una joven, ¿sí? Nosotros los casados tenemos la protección de nuestras esposas y con ellas podemos compartir con mujeres más jóvenes, ¿sí? Y con todos no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿sí? Esto es importante porque vamos a ver más adelante que sí hay unas decisiones importantes que tomar acerca de los recursos de la iglesia. Sin embargo, estos son administración de la gracia de Dios. Es lo que hace Dios a través de las ofrendas, a través de la misericordia que Él tiene con nosotros, de lo que hizo con cada uno, con cada familia que trabaja, con cada familia que se esfuerza y lleva a cada uno de los miembros de la iglesia. Continuemos en el versículo 3 y pasamos al siguiente tema, donde vemos cómo la gracia de Dios debe ser administrada de una buena manera. Y el apóstol hace énfasis en algo en el versículo 3 y en el versículo 5. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nuevamente recordamos el principio de Éxodo 20, ¿cierto? Que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre para que nuestros días sean largos en la tierra o en esta vida que Dios nos permitió tener. Y vuelve el apóstol en el versículo 5 y le dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. El apóstol le preocupa que en ese tiempo, o en la iglesia, lo que estaba pasando en ese momento, había mujeres que buscaban de la ayuda de la iglesia, buscaban de la protección de la iglesia, de su sustento. Sin embargo, había el riesgo de que algunas se hicieran pasar por viudas o que en verdad tuvieran la necesidad de ser provistas de recursos. Y por otro lado, era importante administrar correctamente los recursos de la iglesia. Y es importante también que pensemos en que los recursos de la iglesia no son los mismos de una fundación, de una institución de ayuda, ¿cierto? Aquí tratamos temas espirituales y lo que hacemos tiene una connotación espiritual mandada directamente por el Señor, donde nos manda a reunirnos en torno a los símbolos y compartir del pan y de las oraciones, no simplemente como un club social donde venimos, nos sentamos, nos paramos, cantamos y volvemos y nos sentamos, porque en últimas no es muy diferente a lo que hacemos en un cumpleaños, ¿no? Cantamos el Happy Birthday, le celebramos a alguien, ¿cierto? Y eso también hacemos aquí. Entonces la diferencia radica en que Dios nos manda que hagamos esto. La iglesia primitiva se reunía, al igual que nosotros, el primer día de la semana, a hacer esto que estamos haciendo. Entonces, para nosotros debe ser muy importante concentrarnos en que esto no es simplemente portarnos bien, hacer las cosas, no, esto tiene un valor espiritual. Las cosas que hacemos sí importan delante de Dios, cómo las hacemos, ¿sí? Ayer hablábamos con los jóvenes acerca de guardarse hasta el matrimonio y guardarse en santidad y en pureza. Y pensábamos y les hacíamos una pregunta de ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Sí? Porque en últimas, yo puedo nunca creer en el Evangelio, en el mensaje de la cruz, y me guardo es más, me guardo toda mi vida, pero puro y casto me voy a ir para el infierno, ¿sí? Si no he aceptado el mensaje de la cruz. Entonces, el para qué hacemos las cosas sí importa. Usted puede venir, sentarse, escuchar un mensaje bonito, aparentar piedad, orar, compartir, tener comunión con los hermanos, y así, bonito y gordito, irse para el infierno. O sea,
lo que hacemos aquí importa. Y para el apóstol Pablo era importante, por eso ponía por encima, ¿sí?, la verdad del evangelio, por eso ponía por encima la verdad de que si esas viudas que buscaban el refugio o su cuidado dentro de la iglesia realmente lo fueran, porque no simplemente se estaba dando una ayuda, ni más faltaba. Si una viuda es viuda, pues necesita ayuda, pero estamos administrando la gracia de Dios. Muchas veces no vemos es que cuando se da o se hace cualquier cosa aquí en la iglesia, es la gracia de Dios en eso que se da, en un tinto, en un saludo, en un abrazo, ¿sí? Entonces, precisamente, como es la gracia de Dios, nos estamos identificando con quienes estamos compartiendo. Estamos diciendo, esa persona es uno de nosotros, al igual como el símbolo que tiene el mismo bautizo, ¿cierto? Entonces, aquí en el versículo 5, nuevamente el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente, y en súplicas y oraciones noche y día. ¿Por qué? Porque en verdad le está diciendo a Timoteo, tranquilo, para usted en su liderazgo va a ser difícil manejar esta situación, pero no se preocupe. Aquella que en verdad es viuda y que de verdad es digna de dentro del cobijo de la iglesia, dentro de la protección de la iglesia, recibir esta ayuda, y usted no va a pecar delante de Dios, tranquilo, porque esta mujer va a dar fruto. Esta mujer sí ha sido y ha tomado una decisión por Cristo y realmente es parte de la iglesia, ¿sí? Y así como hacía la iglesia primitiva, tenían en común todas las cosas y compartían todo según sus necesidades, pues esa es digna de recibirlo. Tranquilo, esa persona va a dar fruto. Esa viuda va a demostrar o va a comportarse como realmente es. Una persona que necesita de la ayuda de Dios, pero está confiando en el Señor. Ora permanentemente. Y así como lo leíamos, y viene mucho al caso, coincidencialmente, vemos que estas personas recurrían primero al Señor, oraban y con toda súplica. Por eso el apóstol dice que con toda súplica de noche y de día. No que su primera opción de llamado era ir y buscar ayuda económica. Ayúdeme, deme dinero. Realmente lo ideal es que con toda súplica y ruego Dios sea manifiesto de forma tal de que sea la gracia de Dios en esa persona, pero ya porque es el resultado de esas oraciones. A eso nos enfrentamos, y ese era el reto que tenía Timoteo en la iglesia. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, entonces estamos viendo el otro extremo, viviendo está muerta. Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, miremos que los que se comportan de esta manera, y más sobre el caso de las viudas, aquí hay dos puntos. Primero, está diciendo que aquellas viudas que realmente o probablemente no son realmente creyentes, no están realmente entregadas al evangelio y han entregado el control de su vida a Cristo, probablemente están viviendo una doble vida y pretendiendo, dice, viviendo, están muertas realmente. Y entonces, como resultado de ese comportamiento, entonces dice el apóstol Pablo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Para qué? Para que no haya pecado ni en ellas, ni en los líderes de la iglesia, en este caso Timoteo, al ayudarlas sin considerar que realmente sean hijos de Dios, y que estemos hablando con hijas de Dios que necesiten de su ayuda. ¿Por qué? Porque primero dijo en el versículo 3 que nosotros deberíamos tener compasión primero de nuestra propia casa, y ahí sí ir y tener compasión de otros. ¿Y por qué lo dice el apóstol? Porque
precisamente si realmente las viudas necesitan ayuda y no están completamente solas, pues es necesario que primero su familia las cuide, su familia las provea. Y ahí sí, si realmente necesitan la ayuda de la iglesia, pues entremos a ayudarles y proveerles. Y lo compara con que ni siquiera los no creyentes hacen esto, de dejar de lado a su propia familia, de no cuidar a sus padres, de no cuidar un familiar cercano en necesidad. Este principio lo vemos mejor en Mateo, lo enseñaba el Señor Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 11. Vamos allá, por favor. Mateo 7, 11. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7, 11. En el contexto, el Señor Jesús está predicando el Evangelio y les está diciendo a los judíos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es ley y los profetas. Anteriormente, los que lo contradecían les estaban diciendo que lo importante era cumplir la ley y hacer lo que decían los profetas. Y él les dijo, lo que les da Dios a ustedes, eso bueno que ustedes hacen y esperan de Dios, eso realmente es Dios y los profetas. O sea, lo que en verdad da Dios. Pero el principio aquí es que el Señor Jesús les está enseñando que así que ustedes, al ser malos y a pesar de ser malos, hacen buenas cosas con sus hijos y los cuidan, ¿sí? Asimismo, ¿cómo no el Padre les va a dar a ustedes todo lo bueno, ¿cierto? Si en verdad son sus hijos. De esa manera y con ese amor nos cuida el Padre, en este caso el Señor. Entonces, para el contexto de 1 Timoteo 5, vemos cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él en nuestras angustias nos cuida, nos protege. Entonces, así de bueno es, porque el apóstol lo dice, ¿sí? Dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como decía el Señor Jesús, es como aquellos malos que ni siquiera eran capaces de hacer eso. Esas personas malas, que se refiere el Señor Jesús, ustedes siendo malos, hacían buenas cosas. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, ni siquiera los incrédulos hacen eso. ¿Por qué? Porque era un problema real que tenían en la iglesia. Creyentes o personas dentro de la iglesia que se decían creyentes no estaban cuidando adecuadamente y estaban tratando de que la iglesia hiciera lo que ellos tenían como responsabilidad. Y eso no está bien delante de Dios, ¿sí? También vayamos por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Veamos otra parte de este principio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice la palabra de Dios. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces hay un principio claro y era una realidad clara en las iglesias del siglo I de que había personas que no estaban trabajando para proveer sus propios recursos, que podían hacerlo. Entonces es muy claro que quienes son dignos de cuidado dentro de la iglesia son aquellos que en verdad lo necesitan. Y si no estamos obedeciendo estos principios a la hora de ayudarnos, a la hora de atendernos, de saludarnos, de comportarnos como hermanos, también estamos pecando. Debemos tener esa consideración a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Hablando sobre este tema, es muy delicado porque el dinero siempre ha sido un problema
dentro del común de lo que se dice de las iglesias y que nosotros procuramos es sacarle el dinero a la gente y enriquecer a los ancianos, a los pastores, y que tienen la camioneta y el carro y el avión y el yate. Pero a la verdad tenemos que considerar que esto es un mandato de Dios, en la medida en que debemos nosotros proveer adecuadamente antes de buscar la ayuda de la iglesia. Antes de que, si Dios nos dio un trabajo, nos dio unos recursos, debemos cumplir con nuestras responsabilidades delante de Dios. Vayamos un momento a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Entonces, pensemos en que es una iglesia con todos estos problemas, y adicionalmente ahí, aparte de este problema de carácter de no proveer, había otros. Entonces dice 1 Corintios 7, 1, dice: en cuanto a las casadas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas, de que me escribisteis, lo bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Saltemos al versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, no es no ir al baño, sino ir a no desear tener pareja, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, que caer en pecado. Entonces, es importante que pensemos en que tanto para los solteros, tanto para los casados, tanto para las viudas en este caso, hay un mandato, les dice el apóstol Pablo, que vamos a tener aflicción, va a ser difícil, no va a ser fácil, hay retos, hay escasez, estamos en un mundo difícil, perdido, que busca la riqueza, que busca hacer lo que quiero. El mensaje de Barbie: sé lo que quieres hacer, lo que quiera hacer, eso está bien. Y el mundo dice que ser tolerante con el pecado está bien, y lo llaman a usted homofóbico, y lo llaman a usted ser de extrema derecha o no sé qué, ¿sí? O nazi o lo que sea. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y debemos tener el valor de llamar pecado a lo que es pecado. Entonces, dentro de la iglesia, estas cosas se deben de tener con especial cuidado. Por eso, la administración de la misericordia y gracia de Dios era un problema en ese entonces. Adicionalmente, allá no había un sistema de pensiones como hoy día. Es decir, uno se jubilaba o dejaba de trabajar porque ya sus fuerzas no le daban para más, pero no había un sistema que permitiera que tanto las viudas o los ancianos, los hombres mayores o las mujeres mayores tuvieran un recurso y un ingreso constante, ¿cierto? Entonces, por eso era tan importante, y el apóstol Pablo tenía que escribirle a Timoteo sobre estos temas. Continuemos volvamos a 1 Timoteo 5 y volvamos al versículo 9. Dice la palabra de Dios: sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, de sus hermanos en Cristo, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. No es que haya lavado los pies del pastor, no es que haya invitado a Andrés allá a almorzar, no es que no. Es si se comporta apropiadamente dentro de la iglesia y da fruto de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, estas son las que son consideradas como viudas dignas de cuidar dentro de la iglesia, o de las que se hablaba allá en Hechos 6, donde los apóstoles tomaron decisión sobre los recursos de la iglesia. Versículo 10, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y practicado la hospitalidad. Todo esto es como consecuencia de su fe.
consecuencia de lo que ha hecho Dios en su vida. No que deba hacer esto para recibir la ayuda, sino que dé fruto. Es una forma de que Timoteo se dé cuenta de que está administrando correctamente la gracia de Dios. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Sí? Ya le dijo que tenían que ser mayor de 60. Pero viudas jóvenes, versículo 11, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y este punto es importante porque muestra la otra cara de la moneda, muestra la intención de aquellos, o de aquellas en este caso, que van detrás de la ayuda, van detrás de la bendición económica, ¿sí? Y buscan eso para recibirlo y alejarse del evangelio, alejarse de la comunión de la iglesia y gastar en sus propios placeres. Digamos que en la etimología de las palabras habla de lujuria, habla de lo que quiere la carne, ¿sí? Entonces, probablemente, aparte de casarse, quieren tener tiempo para compartir con una pareja, al ser más jóvenes, tienen otras necesidades. Por eso el apóstol Pablo les decía cuando vimos Primera de Corintios, que mejor se casaran, buscaran casarse para no pecar, ¿sí? Entonces, estos eran los retos que tenía Timoteo, que no son muy diferentes a los retos que tenemos hoy día dentro de cualquier congregación. Pero entonces para nosotros nos queda como aplicación de este punto entender que Dios manifiesta su gracia a través de la iglesia y de los recursos que aquí hay, ya sea tiempo, dinero, en consejería el tiempo de nuestros ancianos, en recursos, todo lo que provee la iglesia, desde los servicios públicos, un techo, un lugar en donde congregarnos. Todas esas cosas deben ser consideradas como la gracia de Dios, que debe ser aprovechada correctamente, cuidada correctamente. Cosas como hacerle aseo a la iglesia, cuidar lo que tenemos. Tiene esas cositas, por triviales que parezcan o por mundanas que parezcan, tienen una connotación espiritual porque de alguna manera estamos obedeciendo el mandato a cuidar o a administrar correctamente la gracia de Dios. Y Mateo 6, 24, no lo busquen, en la Nueva Versión Internacional dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y para Timoteo era fácil estar metido en todos estos problemas. Supongo que por eso el apóstol Pablo tenía que darle dirección. Y la solución que le daba era, en esencia, sobre este principio, creo yo, y es que normalmente las personas que no se están guiando por el evangelio y buscan ayuda y no dan fruto, y dan fruto es de llevar una vida hacia los placeres, buscan las riquezas, y no siempre es dinero. A veces es no quiero sentirme solo, a veces quiero compartir con otras personas, a veces quiero gastar mejor mi tiempo, ¿sí? No necesariamente es dinero, pueden ser riquezas de cualquier otro tipo, pero en esencia son personas que no van detrás de la gracia de Dios, no van detrás del mensaje de la cruz, no van detrás de agradecerle a Dios por lo que ya hizo y darle esperanza de la vida eterna y transformar su corazón. No, están detrás de una bendición emocional, psicológica. Vengo a sentirme bien, vengo a sentirme chévere, en paz, quiero dormir tranquilo. Ese tipo de cosas no son el evangelio, eso es otra cosa. Eso lo puede encontrar en un psicólogo, en un grupo de ayuda, en cualquier otro lugar. Saltamos en Primera de Timoteo al versículo 16, dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Entonces, consideremos que los recursos
económicos de la iglesia son eso, recursos económicos. Y el fundamento de la economía es administrar la escasez, ¿sí? Es administrar los recursos correctamente. Y tenemos una pistola de una sola bala. Debemos utilizar bien los recursos. Esa única bala debemos utilizarla bien. Entonces, esto es bueno y agradable a Dios, que meditemos en lo que hacemos dentro de la iglesia. Y no solamente en los recursos económicos, sino también en el tiempo de nuestros ancianos, el tiempo que compartimos acá. Yo estoy llamado a obedecer a Dios, a compartir y tener comunión con mis hermanos. Entonces, cuando llego tarde y me siento y no saludo a nadie y no comparto con nadie, o estamos en el tiempo de break y no saludamos a nadie tampoco y no escuchamos los problemas de mi hermano, pues no tenemos oportunidad de orar por ellos, no tenemos oportunidad de saber si está bien o mal. Entonces también es una forma de administrar ese recurso, que es el tiempo, de una forma adecuada delante de Dios. Ahora vamos al último punto, que es otro tema que habla de los recursos y es muy importante. Dice el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí el apóstol en griego vuelve a utilizar la misma palabra, presbíteros, pero le agrega los que gobiernan bien o lideran, ¿sí? Ahora sí estamos hablando de nuestros ancianos, de nuestros líderes. Sean tenidos por dignos de doble honor, que mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está utilizando algo cultural del pueblo judío, donde si había un molino, utilizaban la fuerza de un buey para mover una gran piedra que molía el trigo. Entonces, no le impidan al buey que hace ese trabajo tan pesado comer del mismo trigo que está trabajando. De la misma manera, se le está diciendo a la iglesia que no le impida al anciano, al líder, tomar de los recursos de los cuales él ha trabajado delante de Dios. Sobre el principio que deben ser tenidos por dignos de doble honor, deben ser considerados aún más. ¿Por qué? Porque ellos se han esforzado en cumplir esos requisitos de 1 Timoteo 3, ser maridos de una mujer, de una sola mujer, ser sobrios, ser irreprensibles, no perfectos, irreprensibles. Quiere decir que sí cometen errores, pero cuando cometen errores van al Señor y los exponen y su vida es transparente para todos. Entonces, ese tipo de personas hay que debemos tenerlas por dignos de doble honor. Aquí hay una palabra que me ha dado vueltas en las últimas semanas y quiero compartírselas hoy, y es algo que vamos a profundizar en otro mensaje más adelante, pero quiero leérselas brevemente para que vayamos meditando en ellas. Dice en Filipenses 4:10, por favor no lo busquen, pónganme atención a lo que les voy a decir. Filipenses 4:10 dice, el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia en Filipos y les dice, con muchas emociones él le dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Les está diciendo: me alegra que ustedes hayan podido volver a cuidar de mí. Yo sé que lo habían dejado de hacer no porque ustedes no quisieran, ¿sí? Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé servir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo aquí comenzaba a ponerme en el lugar no de Pablo, sino de los miembros de la iglesia de Filipos. Y pensaba yo, qué bendición que Pablo se esté expresando así de mí. Y qué bueno también que
estoy honrando a Dios y estoy haciendo algo bueno, ¿sí? Estoy obedeciendo al Señor en cuidar de mis ancianos. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y pienso que, como bien lo decía el hermano Guillermo, ellos, nuestros ancianos, son personas como nosotros. Tienen miedo, tienen hambre, tienen frío, se preocupan por diferentes cosas, se preocupan por las mismas cosas que nosotros, en las que nosotros flaqueamos y caemos. Y Dios ha permitido que ellos, al pasar tiempo con el Señor y dejarse moldear por Él, han dado un pasito más dentro de la gracia de Dios y les ha permitido ver su misericordia y nos sirve a nosotros de ejemplo y han procurado conservar en su mente y en su corazón esas cualidades que requiere un líder. Entonces, cuando el apóstol Pablo les dice aquí, bien hiciste, y con nuestros estudios de apologética vemos que para yo hacer algo realmente bueno es porque viene de Dios. Si dicen la palabra que eso es bueno, es porque viene de Dios, porque la verdad absoluta es que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Entonces, para que algo sea bueno, si esa verdad es absoluta, es porque viene de Dios. Yo puedo nuevamente darle una ofrenda o un dinero a alguien en la calle. Eso es delante de la sociedad bueno, ¿sí? Pero es bueno realmente cuando yo saco de mi esfuerzo y se lo doy como ofrenda al Señor, porque Él me manda a hacerlo. Y si Dios me manda a hacerlo, eso es hacer el bien, eso es ser bueno realmente. Versículo 15. Y sabéis bien también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es porque busque dádivas, sino que busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí yo me voló la mente y me puse a pensar, ¿cómo así? O sea, el apóstol Pablo ni siquiera les está sirviendo a ellos, se fue a servir en otra obra, ¿cierto? Y aún así la iglesia lo sigue sosteniendo, y aún así el apóstol Pablo no lo hace, no les dice todo esto porque él busque, ni les aplauda lo que están haciendo con los recursos, sino que se está alegrando porque ve cómo Dios está haciendo manifiesto en ellos. Cómo Dios el Espíritu Santo están obrando en ellos para que salgan y den esos recursos para cuidado de sus ancianos. Y nuevamente, esto es bueno. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, es un buen nombre para los que piensan tener hijos, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Versículo 19, mi Dios pues, y esta es la fe que yo creo que tienen todos los que sirven al Señor de tiempo completo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su fe estaba fundamentada en que tanto la iglesia como él iba a tener todos los recursos que necesitaba, y asimismo el mismo apóstol Pablo en este momento, y le da la gloria a Dios, porque es de Dios quien vienen esos recursos. Entonces, volviendo al mensaje de Primera de Timoteo, mis hermanos, veo que tanto para tratarnos entre nosotros, tanto para administrar la gracia de Dios, era un problema, una situación que pasaba ya en el siglo I y pasa hoy en día. Solo que debemos considerar que no son cosas triviales, no son cosas que carezcan de importancia delante de Dios, no son cosas administrativas, son temas importantes de los cuales debemos tomar decisión, obedecer a Dios o no obedecerlo. Sin embargo, si no lo obedecemos, sabemos que estamos pecando. Versículo 21, volvamos a Primera de Timoteo 5. Y dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 5 para terminar nuestro mensaje. Ya, ¿qué le queda al apóstol Pablo?
decirle a Timoteo que se cuide él mismo, ¿sí? Y cada uno debemos considerar que si somos hijos del Dios viviente y que si hemos tenido la conciencia de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues también debemos cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, no solamente de pecar, ¿cierto?, sino cuidar nuestro cuerpo y adicionalmente cuidarnos de identificarnos con quien no debemos identificarnos. En primera instancia le dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, porque tenemos una gran nube de testigos, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Por qué? Porque al igual que hoy día, a mis ancianos les puede venir decir un señor: mire, necesito que me dé un recibo por estos 70 millones que le estoy dando para su iglesia, solamente tiene que firmar una carta de que yo le doné a usted estos 5.000 millones, usted se queda con 70 y usted disfruta de sus 70 y yo me voy con mi certificado de que le doné 5.000 a su iglesia, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, pero a lo que voy es que hay tentaciones para los líderes de la iglesia, o puede venir cualquiera y decir: mire, yo vengo a dar esta donación aquí a la iglesia, recíbala. Yo no creo en el mensaje que ustedes le dicen a la gente, yo no creo en Dios, pero quiero dar esta donación, ¿sí? Recíbanla. Y ¿sabe qué? Hable de mí y diga que yo doné eso. Eso me sirve para mi campaña política, por ejemplo. De estas cosas tenía que cuidarse. Es un ejemplo extremo, pero de esas cosas tenía que cuidarse Timoteo. Y adicionalmente, el apóstol Pablo le dice: no lo haga ni con prejuicios ni con parcialidad. Es decir, que no lo haga ni cuando trata con estas situaciones, no tome estas decisiones pensando en que si esta persona es venezolana, por ejemplo, debe ser mala, ellos tienen una cultura como rara, yo no le voy a creer, yo no lo voy a atender. No haga nada con prejuicios, ¿sí? O sea, espere a que hable con la persona, tómese el trabajo de conocerla y podrá ser de la cultura que sea, pero Dios ha hecho una obra grande en esa persona. Así como tuvo misericordia de Timoteo, como tuvo misericordia de Pablo, como por allá en 2002 tuvo misericordia de William. Versículo 22. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en sus pecados. ¿Por qué? Porque resulta que también se pueden cargar en cargos dentro de la iglesia, valga la redundancia, a personas no dignas de confianza o que tienen doble ánimo y al mismo tiempo que están demostrando piedad dentro de la iglesia, por allá están cometiendo pecados. Estas personas deben ser puestas a prueba antes de confiar en ellas y ser reconocidas públicamente dentro de la congregación. Entonces por eso le dice: wait moment, espere un momentico. Para nuestra iglesia podríamos pensar en que podríamos recibir la visita de una persona muy piadosa que aparenta conocer mucho de las Escrituras, pero hay que esperar un tiempo antes de pararla aquí a enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Es mejor pecar de prevenido que arriesgar la gracia de Dios y pecar de esta manera. Versículo 23. De aquí pues ya viene el cuidado del que les hablaba del mismo cuerpo. Le dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Recordemos que no es que le esté diciendo, después de que les dijo a los ancianos que no decían, a los ancianos y a los diáconos que no deberían buscar embriagarse, porque él le dice a Timoteo que beba vino. No es porque ahora sí el vino es bueno porque usted es Timoteo, no, sino porque realmente en ese tiempo el agua pues obviamente no era muy bien tratada y es probable que eso le estuviera causando enfermedad a Timoteo, y probablemente el vino tenía otro proceso y era un poco mejor para su digestión. Entonces
Y en el versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes o manifiestos antes que ellos vengan a juicio. Ese más es un pero a otros se les descubren después. Nada puede mantener todo el tiempo oculto, ningún pecado. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y quiero que vayamos un momento para terminar a 1 Timoteo 3, y vamos a leer del 4 al 5. Antes quiero decirles que de lo bueno que hacemos dentro de la iglesia o en nuestra familia, vemos el resultado, vemos el fruto. Y por eso, tanto para los ancianos como para cada uno de nosotros, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La casa es ese pequeño laboratorio, la familia es ese pequeño laboratorio de lo que pasa en la iglesia. Entonces, si algo falla ahí, muy seguramente va a fallar al otro lado. Entonces, preguntémonos, así como debemos proveer para nuestra familia, así como debemos trabajar para tener nuestro sustento, preguntémonos si estamos obrando bien delante de Dios en nuestra casa para agradarlo y hacer el bien. Y recordemos que hacer el bien es hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que nosotros creemos que es bueno. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, y a ti, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, nos guías cómo tomar decisiones grandes y pequeñas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, podemos confiar de que las decisiones que tomamos pueden estar conforme a tu voluntad, según lo que dicen las Escrituras. Gracias por cada uno de los que estamos aquí esta mañana, porque nos permitiste reflexionar sobre las decisiones que tomamos dentro y fuera de nuestra iglesia. Señor, te ruego que nos ayudes a tomar mejores decisiones y sabias decisiones guiadas de tu mano. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, el versículo que debemos memorizar para dentro de 8 días es 1 Timoteo 6:15, que dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Muchas gracias.